Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro primer webinar de capacitación dirigido al grupo técnico de la Comunidad. Agradecerles a todos su puntualidad por estar conectados, agradecerles el llamado. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Antes de presentar ante el tema y al ponente, por ahí voy a dar algunos mensajes. Ya tenemos listo el calendario de capacitaciones para este año. En esta semana por ahí se los vamos a estar compartiendo a su correo. Lo vamos a estar publicando en redes sociales para que estén atentos y nos puedan estar acompañando durante todo el año. Vamos a tener una amplia gama de temas y estará muy interesante. Eh, Como todos los temas del año pasado, es la misma temática. Vamos a presentar al ponente, posteriormente él o ella dará su plática. Al final damos espacio para preguntas y respuestas y también al final les estaremos compartiendo un enlace donde ustedes se pueden registrar y posteriormente al registro les hacemos llegar su constancia de participación. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es muy interesante y tiene que ver con la interpretación de análisis de LMRs para cultivo de aguacate. Estará a cargo del tema la maestra Sandra Denise Zavala Aranda, de la empresa Tecnolab. Y antes de comenzar y cederle la palabra, pues es importante presentarla, conocerla, para que ustedes, quienes la estén escuchando, pues sepamos quién es. La maestra Denise es maestra en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Trabajó a cargo del área de investigación y desarrollo de la empacadora de aguacate San Lorenzo. Ha colaborado en el área de calidad y ventas en la cervecería Arvid Win y actualmente se desempeña como especialista de instrumentación en Tecnolab. Entonces, pues vamos a iniciar. Maestra Denise, le cedo la palabra. Cualquier comentario adicional que se me esté pasando, pues igual me lo comenta. ¿Estamos? Maestra Denise, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como les mencionaba el ingeniero, voy a fluir en la plática, pero cualquier duda igual la pueden ir anotando en el chat y al final daremos tiempo para responderlas todas. Bueno, el curso es Interpretación de análisis de límites máximos de residuos de plaguicidas para el cultivo de aguacate. Tecnolab, o como su nombre extenso lo indica, la integradora de agronegocios Villa de Tancítaro, es un laboratorio agrícola donde nos dedicamos a hacer el análisis de multiresiduos de plaguicidas de aguacate y berries. Este laboratorio cuenta con acreditación ante la EMA, aprobación Senacica y tercero autorizado por COFEPRIS. Analizamos más de 450 moléculas actualmente específicas para aguacates y para berries. Y contamos con 3 sucursales de acopio, en Uruapan, en Ario de Rosales y en Ciudad Guzmán. El laboratorio de análisis se encuentra en Tancítaro. El objetivo de esta plática será conocer y aplicar los conceptos básicos de un análisis de residuos de plaguicidas, los límites máximos de residuos de plaguicidas, o como sus siglas lo indican, LMR de plaguicidas, la metodología y equipos que empleamos para el análisis de residuos de plaguicidas, la interpretación de un informe de análisis de multiresiduos de plaguicidas y la declaración de conformidad en un análisis de estos, que involucra la regla de decisión. Primero, ¿por qué se realiza un análisis de plaguicidas? Este es ampliamente usado en la agricultura para controlar plagas y mejorar los rendimientos. Los plaguicidas son una herramienta que nos funciona para controlar estas plagas y tener mayor rendimiento en nuestros cultivos. Existen más de 1,000 sustancias activas que se utilizan hoy en día y son completamente probados y evaluados antes de la aplicación en la agricultura. Sin embargo,
a veces no se aplican estos de acuerdo con el propósito previsto. Y algunos también son prohibidos y se usan en algunos países, lo cual nos genera preocupaciones significativas para los consumidores que, bueno, finalmente estaríamos consumiendo estos plaguicidas. Estos tienen requisitos normativos o existen reglamentos donde se definen los límites máximos de residuos de estos plaguicidas en los alimentos. Existe un ciclo de control de plaguicidas. Inicia con la aplicación de los plaguicidas en los cultivos. Estos, a su vez, por supuesto, impactan en los alimentos. Existen plaguicidas sistémicos, que son los que penetran las matrices alimenticias, y plaguicidas de contacto, que son los que se quedan en la superficie de los alimentos. Entonces, necesitamos evaluar que los alimentos sean seguros para su consumo, que nos garanticen seguridad alimentaria. Por lo tanto, las organizaciones como la FDA, por ejemplo, establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas en estos mismos alimentos, y estos se analizan mediante el análisis residual de plaguicidas en laboratorios como Tecnolab para garantizar el control de la calidad de los alimentos y así poder seguir el ciclo de que las cantidades de plaguicidas que están siendo suministradas a los cultivos nos garantizan la seguridad alimentaria y se cumple con el ciclo. Como primer punto, de acuerdo con la FAO, plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o a regular el crecimiento de las plantas. El objetivo de estos, o la primera clasificación de los plaguicidas por objetivo, es por protección para regular las plagas como los insectos, maleza, hongos, etc. La mejora del rendimiento, como les mencionaba, para tener mayor cantidad de productos finales y para controlar las plagas. Entre estos se desglosan también como los herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas y los reguladores de crecimiento. Los plaguicidas, bueno, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de observar un envase de plaguicidas, en ellos se encuentra la combinación de diferentes ingredientes activos que nos proporcionan un producto útil y eficaz para la finalidad que se pretende aplicar. Si observamos en la etiqueta, aparece el ingrediente activo con su nombre comercial, por ejemplo, permetrina, y su nombre de fórmula, adicional a los ingredientes inertes o que son sustancias que se emplean para que este pueda ser aplicado, como emulsificantes y otros compuestos relacionados, para que podamos aplicarlo a nuestros cultivos. La aplicación de los plaguicidas son principalmente a la planta, al suelo o directamente al fruto. Y el residuo se le considerará a cualquier sustancia específica presente en o sobre los alimentos o la matriz alimentaria de los productos agrícolas y otro tipo de productos o alimentos para animales o para seres humanos, así como en el medio ambiente, en particular en el suelo, que también se realizan análisis de residuos de plaguicidas, en el agua también, en el aire, y como consecuencia, bueno, tendríamos la evidencia de que se usó este plaguicida. Existen diversos factores que influyen en la residualidad de los plaguicidas. ¿Por qué? Porque estos pueden ser degradados y o metabolizados por el sustrato o por antibióticos, por ejemplo. Un residuo de plaguicidas tiene diferentes propiedades. Entre ellas se encuentran la solubilidad, la dosis, el grado de resistencia y la ionización. Estos datos nos permiten a nosotros como analistas saber de qué forma vamos a extraer los residuos de plaguicidas de las matrices para poder cuantificarlos.
Las condiciones ambientales también influyen en la residualidad, en las plantas o la cobertura, los cultivos especiales, la humedad, las lluvias, la temperatura, por ejemplo, de cada cultivo, que va a influir sobre la cantidad de residuos que tengamos en nuestras matrices alimentarias. Otro de los, otro de los factores son las características del suelo o lo que llamamos sustrato, donde se pueden encontrar microorganismos que metabolicen estos plaguicidas, la cantidad de humedad, textura, pH o la acidez y la estructura o porosidad del suelo para que se absorban estos plaguicidas. En esta tabla les muestro algunos ejemplos de plaguicidas y de los metabolitos de estos. ¿Por qué es importante conocer los metabolitos de los plaguicidas? Porque a veces en los análisis no aparece como tal el plaguicida o no se cuantifica como tal el plaguicida, pero encontramos el metabolito de estos. Entonces, con esto podemos demostrar que sí fue aplicado el plaguicida en cuestión porque aparece el metabolito correspondiente. Por ejemplo, en la primera línea que encontramos acefato y su metabolito es el metamidofos. Entonces quiere decir que si nosotros en un análisis de plaguicidas encontramos metamidofos, muy seguramente estaba presente el acefato, sin embargo ya se encuentra nada más su metabolito. Otra de las características interesantes de los plaguicidas es su isometría. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural y por lo tanto se le asocian diferentes propiedades. El conocer los isómeros de cada uno de los plaguicidas que analizamos nos permitirá a su vez, como les mencionaba con los metabolitos, saber cuáles plaguicidas fueron aplicados. En el análisis de plaguicidas, nosotros cuantificamos ambos isómeros, o bueno, la cantidad de isómeros que cuente cada uno de los plaguicidas, y así poder darnos una idea o que sea cuantificable por completo el plaguicida que se encuentre. Por ejemplo, la permetrina o el permetrin, que cuenta con su isómero cis y su isómero trans. Este es un insecticida y bueno, si encontramos estos isómeros, se suman ambos para saber qué cantidad de permetrina vamos a reportar que se encuentran en la matriz de aguacate, por ejemplo. Ahora, ¿qué son los límites máximos de residuos? Este es el nivel máximo que permite legalmente en los alimentos o piensos, tanto en el interior como en la superficie, cuando los plaguicidas se aplican correctamente conforme a las buenas prácticas agrícolas. Existe una guía de referencia que es el Codex Alimentarius, donde se pueden encontrar estos límites máximos de residuos permitidos. Sin embargo, cada país va generando sus propios límites de acuerdo con la ingesta de los productos y otras pruebas que se realizan a la población. La peligrosidad de un residuo la determina la toxicidad de la materia activa, las características de la formulación, los posibles metabolitos que genera el propio proceso de degradación, su bioacumulación, la cantidad de residuos presentes durante la cosecha y el grado de exposición de este. Todos estos factores son evaluados previamente para establecer los límites máximos de residuos permitidos para cada matriz. Y bueno, estos límites en el Códex para Residuos establecen en la mayoría de los casos con relación determinado al producto agrícola bruto y entero tal como circula en el comercio internacional. Sin embargo, las leyes de cada país determinan una concentración máxima de residuos de plaguicidas. A pesar de que estos límites se establecen para el producto agrícola en bruto, existe una guía para saber en qué parte del producto
es donde se va a aplicar el análisis de los límites máximos de residuos. Y esto va de acuerdo con la forma en la que los seres humanos consumimos ese grupo de alimentos. Un ejemplo, las hortalizas de raíces y tubérculos, como las zanahorias, papas y rábanos, se evalúan en el producto entero después de eliminar las coronas, porque bueno, finalmente se considera que esas partes no las vamos a consumir. Por otra parte, las hortalizas de hoja como las lechugas, las espinacas, se analiza el producto entero tras eliminar la hoja claramente descompuesta o marchitas. Entonces, si se fijan, tenemos una evaluación bastante objetiva de cómo se va a consumir el producto y de esta forma hacer la evaluación de los límites máximos de residuos. Otro ejemplo, con los frutos cítricos como el limón o la naranja, se analiza el producto entero, ya que, bueno, a pesar de que algunos plaguicidas son de contacto, es decir, se encuentran en la piel de estos frutos, muchas de las personas acostumbramos a consumirlos y estar en contacto de nuestra boca con la piel de esos productos. Por lo tanto, estos plaguicidas pueden migrar hacia nuestra boca y finalmente consumirlos. Les mencionaba que cada país realiza su política interna de referencia para los límites máximos de residuos. Por ejemplo, aquí les pusimos unos ejemplos de los principales países a los que exportamos. Uno de ellos es Canadá, que mantiene una lista nacional de sus límites máximos de residuos. Y esta política, por defecto, en casos en los que no hay límites máximos de residuo canadiense establecido, se acepta por defecto o por default un límite máximo de residuos de 0.1 ppm. Más adelante les explicaré de qué se tratan estos límites por defecto y cómo es que nosotros los tratamos cuando realizamos un análisis de plaguicidas. Otro ejemplo, en Corea, la política por defecto, en los casos en los que no se encuentra establecido un límite máximo de residuos, se acepta por defecto igual ahora un 0.01 ppm. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los países establece sus límites por defecto a los que nos podríamos apegar para los límites máximos de residuos en los que no se encuentran especificados para algunos plaguicidas. Aquí les ponemos algunas de las ligas de consulta donde se establecen estos límites máximos de residuos de plaguicidas. Bueno, si se dan cuenta, les mencionaba, cada uno de los países tiene su base de datos, vaya, donde podemos nosotros consultar e ir actualizando cuáles son los límites máximos de residuos que aplican para cada matriz de alimentos y para cada uno de los plaguicidas. Por lo tanto, como cliente o como consumidor, podemos estar evaluando cuáles son esos límites previo al envío de las muestras e igual, ¿por qué no comparar los límites que nosotros emitimos en nuestros análisis de residuos o en nuestros informes conforme lo que dice en las bases de datos que se encuentran abiertas al público? Sin embargo, hay otros organismos que concentran toda esta información y bueno, para eso sí requiere el pago de una membresía que bueno, también dependiendo del objetivo de cada uno de los clientes, vale la pena actualizarla para estar en contacto con esto y que el organismo o el laboratorio que está realizando los análisis se encuentre analizando dentro de esos límites. Ahora, ¿qué es el análisis de residuos de plaguicidas? En el contexto de la detección de plaguicidas, el análisis multiresiduos es la técnica que nos va a permitir identificar más de un residuo al mismo tiempo en suelos, vegetales, frutas,
vinos, agua, productos deshidratados, etcétera. Pero ¿por qué es tan importante el análisis de los residuos de plaguicidas y conocer su degradación? Bueno, esto nos va a permitir detectar plaguicidas como los insecticidas, acaricidas, fungicidas y entre otros componentes que en exceso serían perjudiciales para la salud de los consumidores y que de todos modos tendríamos que dar cumplimiento de los límites máximos de residuos por normativa. Entonces, el análisis de multiresiduos es muy útil y sobre todo para los exportadores porque simplifica la disminución de riesgos y demuestra la calidad de este producto. Y por supuesto que te dejen ingresarlo al país destino. ¿Quién puede realizar el análisis multiresidual de plaguicidas? Bueno, lo puede realizar cualquier laboratorio que sea capaz de demostrar que tiene la competencia técnica para cumplir con los requisitos técnicos. Entre estas, la acreditación, aprobaciones y autorizaciones por los organismos que anteriormente les mencionaba, como COFEPRIS, la EMA y SENACICA. El alcance del laboratorio, que se adecue a la necesidad de los clientes o de quienes están enviando esas muestras. Por ejemplo, que cuenten con la validación en las matrices de interés. Les mencionaba que Tecnolab cuenta con la validación en aguacate y en berries, que este sería el alcance. Y los límites de detección y cuantificación de mediciones por debajo de los límites máximos de residuos, que los equipos con los que cuentan en el laboratorio para realizar los análisis de residuos puedan detectar y cuantificar menor a esos límites máximos permitidos, pues para que puedan demostrar que el producto se encuentra dentro de esos límites. ¿Y a qué productos se aplican estos análisis? A suelos, a vegetales, a frutas, vinos, agua, productos deshidratados y otras matrices, como por ejemplo la miel. Ahora les voy a mencionar a grosso modo el proceso, cómo se realiza la extracción de un plaguicida. Esta es la determinación de residuos de plaguicida en alimentos y otras matrices se basa en una extracción haciendo uso de la metodología Ketchers. Esta metodología combina dos etapas. La primera es una extracción de la muestra con acetonitrilo y diferentes sales de extracción. Y la segunda es una fase de dispersión en fase sólida, donde se realiza una limpieza o que también se le llama cleanup. A continuación, se realiza la identificación y cuantificación de los compuestos o plaguicidas de interés mediante un análisis cromatográfico acoplado a masas. Como un poquito de historia, el método Ketchers, que por sus siglas en inglés significa rápido, fácil, barato, efectivo, robusto y seguro, fue desarrollado por Anastasiades en el 2002, que es el método original, en el cual se utiliza sulfato de magnesio y cloruro sódico. Posteriormente, la OAC hizo una adecuación de este método empleando sulfato de magnesio y acetato de sodio. Y también la Unión Europea en el método EN 15662 combina sulfato de magnesio, cloruro sódico, citrato tribásico de sodio dihidratado y citrato de sodio dibásico sesquihidratado, que a esto les llamamos nosotros sales de extracción. Este último método es el que llevamos a cabo en Tecnolab para realizar la extracción mediante el método de Ketchers. Los tres son válidos y únicamente se diferencian por el tipo de solvente o de sales, por ejemplo, para la limpieza, para la extracción. Bueno, en el laboratorio recibimos la muestra, por ejemplo, de aguacate superior o igual a 1 kilogramo. Esta se lleva a una molienda u homogeneización para tomar una submuestra y posteriormente pesar una muestra de aproximadamente 10 gramos de esta, que es donde se realizará
la extracción de los residuos de plaguicidas. A esto se adiciona un estándar interno, un solvente orgánico que es el acetonitrilo para la extracción, se lleva a agitación y sonicación. Posteriormente se agregan las sales de extracción para realizar una primera limpieza, centrifugación y en esta se realiza la partición líquido-líquido. Para realizar una segunda limpieza y transferir el sobrenadante de muestra para el análisis por cromatografía de líquidos o cromatografía de gases, acoplada a un espectrómetro de masas. Ahora les muestro cómo se identifica y cuantifica un plaguicida. Este procedimiento se realiza en equipos de cromatografía de gases y cromatografía de líquidos o HPLC, que permiten separar los componentes de una solución para descubrir la presencia de plaguicidas. Entonces, en esta primera etapa se realiza la separación de los gases o de los líquidos para finalmente pasarlo al espectrómetro de masas. En esta imagen les presento, bueno, un diagrama de más o menos cómo se encuentran este espectrómetro de masas, que se le llama de triple cuadrupolo, donde mediante una cámara de ionización se pasan las moléculas y en el primer cuadrupolo o analizador se va separando lo que le llaman iones padre o el peso molecular o los iones moleculares de cada uno de los plaguicidas de interés. Estos los analistas los registramos mediante bases de datos y previa validación, claro, para que el equipo identifique los plaguicidas mediante el peso molecular que corresponde en cada una de las muestras. Posteriormente pasa al segundo cuadrupolo, que es donde mediante la energía de colisión, estos iones moleculares son fraccionados para pasar al segundo analizador, donde los iones diagnóstico o iones hijo son detectados y tienen especificidad para cada una de las moléculas. Finalmente, en el detector vamos a poder cuantificar, identificar cada uno de esos iones y poder asociarlos a un plaguicida de interés. Posteriormente, bueno, en los laboratorios debemos identificar y cuantificar los plaguicidas, evitando falsos negativos o falsos positivos. Un falso negativo sería un resultado que indique erróneamente que el analito no se encuentra presente o que no excede una concentración específica cuando en realidad sí estaba presente. Un falso positivo sería el resultado que indique erróneamente que el analito se encuentra presente o que excede una concentración específica cuando no estaba presente en realidad en las propiedades de la matriz. El comprobar que el laboratorio no presenta falsos negativos o falsos positivos dará seguridad a los clientes, por supuesto, de que se están llevando a cabo los análisis adecuadamente y de que no le va a generar un conflicto posteriormente en aduana, por ejemplo, cuando se va a exportar o para los consumidores que no vaya a presentar un riesgo para la salud. Para esto hay conceptos que requerimos básicos en el análisis de plaguicidas. El primero es el límite de detección. Esta es la mínima concentración de un analito o sustancia en una muestra, la cual puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones que se lleva a cabo el método. Es decir, puede ser detectado, sabemos que está presente ese plaguicida, pero no puede ser medido porque se encuentra menor al límite de cuantificación. ¿Qué es el límite de cuantificación? Es la concentración de un analito o sustancia en una muestra que puede ser detectada y cuantificada para un nivel de confianza dado. Es decir, puede ser detectado, sabemos que está, pero también podemos saber cuánto
está de ese plaguicida en la matriz. Otro de los conceptos importantes para conocer en un análisis de plaguicidas es la incertidumbre. Este parámetro que caracteriza una dispersión de valores dentro del cual estaría el resultado de una medición que razonablemente podría ser atribuido al mesurando. ¿Qué quiere decir? Bueno, la incertidumbre es la sumatoria de todos los factores de errores que se pueden encontrar durante el proceso para el análisis de plaguicidas, en este caso, como los factores humanos, las condiciones ambientales, el muestreo, la trazabilidad, los elementos de medida, instrumentos y equipo y el proceso para medir. Finalmente, el saber nosotros el valor de la incertidumbre en nuestro análisis de residuos de plaguicidas nos va a dar un panorama más amplio para tener aún mayor exactitud en nuestros valores. Y bueno, aquí les presento un ejemplo de un resultado de un informe del análisis de multiresiduos de plaguicidas. En Tecnolab tenemos un código de colores en estos informes, donde si aparece el país o el país de cada uno o esta barrita del resultado de análisis de multiresiduos en color verde, significa que está libre de plaguicidas. Sin embargo, cuando se encuentra en color amarillo, significa que sí cuenta con plaguicidas. Sin embargo, se encuentran por debajo de los límites máximos de residuos. Puede ser para cada uno de los países o puede ser, si todo está en amarillo, pues para todos los países se encuentra permitido. Por otra parte, si el resultado se encuentra en color rojo, significa que excede los límites máximos de residuos de plaguicidas o que se encuentran plaguicidas que no están permitidos para ese país que se menciona en el informe. Y bueno, aquí les pongo otros dos ejemplos de informes de residuos de plaguicidas de otros laboratorios, donde también se encuentran con código de colores dependiendo de la concentración de plaguicidas que se encontraron en cada uno para cada uno de estos países. Aquí en este segundo ejemplo, bueno, les colorean toda la franja del color. Sin embargo, si se dan cuenta, tenemos similitudes en cuanto a cómo se expresan los resultados. En todos debe de estar el nombre del plaguicida y el resultado se encuentra expresado en miligramos sobre kilogramos, lo que se traduce también a las partes por millón. Otro de los parámetros o de los aspectos que podemos o no incluir dentro de un informe de análisis de residuos de plaguicidas es la declaración de conformidad y la regla de decisión. Esta regla describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Esto de acuerdo con la ISO 17025, donde en otras palabras es una regla donde se utiliza la incertidumbre de medida para decidir si los resultados de los ensayos o de las calibraciones cumplen uno de los requisitos establecidos. Entonces, dependiendo de la solicitud del cliente, podemos o no incluir esta declaración de conformidad, dependiendo de lo que más se adecue a sus necesidades. Aquí les presento algunos ejemplos de la declaración de conformidad o de la regla de decisión. Se hace otra clasificación de aceptación y de rechazo. Por ejemplo, en el inciso A tenemos el valor de medido que se encuentra en medio y el valor verdadero que está representado por el puntito verde, y las barras es la incertidumbre que presenta la medición. Entonces, se considera una aceptación válida cuando el valor verdadero se encuentra dentro de la incertidumbre y no rebasa los límites máximos de residuos.
Sin embargo, se consideraría una aceptación falsa cuando el valor medido por el laboratorio se encuentra dentro o por debajo de los límites máximos de residuos, pero el valor verdadero excede esos límites debido a la incertidumbre. Se consideraría un rechazo falso cuando el valor verdadero excede los límites máximos de residuos, el valor medido excede los límites máximos de residuos y el valor verdadero se encontraba por debajo de esos límites. Entonces, la incertidumbre ya no permitió ni siquiera detectar este valor verdadero. Y un rechazo válido cuando el valor verdadero excede los límites máximos de residuos y entonces el valor medido, considerando la incertidumbre, sí lo considera dentro de sus parámetros. Y bueno, aquí les muestro el resultado de análisis multiresiduos de uno de los informes que nosotros realizamos, donde, por ejemplo, para Japón, Estados Unidos y México, sí se encuentra dentro de los límites máximos de residuos de plaguicida. Sin embargo, si este producto se quisiera enviar a Canadá, la Unión Europea, Corea, Canadá o Argentina, ya no estaría permitido porque excede esos límites máximos de residuos de plaguicidas. Y bueno, el año pasado, en 2023, se realizó un escaneo de más de 10.650 muestras que se sometieron a análisis aquí en Tecnolab, donde se detectaron 53 plaguicidas plaguicidas que se encuentran en aguacate es el Cialotrim lambda, con un 59% de incidencias. Por otra parte, otro de los mayoritarios es la permetrina, con un 53% de incidencia. Y bueno, porque es importante conocer cuál es el límite máximo de residuos para cada país, porque con esto vamos a saber a qué país se puede enviar nuestro producto de acuerdo con los plaguicidas que hemos aplicado, que se han aplicado en los cultivos. Por ejemplo, en la evaluación que realizamos para Estados Unidos se detectaron, por ejemplo, para carbendazim, un número de incidencias de 73. Para dimetoato se registraron 44 incidencias y así sucesivamente para esta lista. Les mencionaba que algunos países cuentan con límites máximos de residuos por defecto o por default, donde, bueno, dependiendo de cada laboratorio, pueden o no considerarlo. Sin embargo, se prefiere considerar ese límite como cero, ya que no se encuentra ese país obligado a respetar ese límite. Entonces, si alguno de estos plaguicidas se encuentra ya llegando a ese límite, puede ser que no acepten los productos y que, bueno, te lo regresan en aduana. ¿Y cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, Z-cipermetrin tenía 1.224 incidencias y el límite máximo se consideraba como cero, pero si consideráramos como default, únicamente tendríamos 923 incidencias, de las cuales, bueno, la mayoría nos podrían regresar para que no contenga absolutamente nada de restos de esos plaguicidas. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí se encuentra la información de nuestra presentación. Les vamos a pasar el link para que puedan consultarla nuevamente. Y finalmente, como reflexión, hoy en día la mayoría de la gente pide alimentos seguros, saludables y de alta calidad.
Por lo tanto, se requiere un enfoque unido que comprenda los estándares consistentes, ciencia sólida y controles sólidos para garantizar la salud de los consumidores y mantener la confianza y satisfacción de estos. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Y bueno, quedamos abiertos a dudas y comentarios. Muchas gracias, Denis. Sin duda alguna, una excelente ponencia. Considero que este es un tema vital, fundamental para las prácticas que hacen los productores y que hacemos como técnicos. Es un poquito de concientización inclusive para mejorar las buenas prácticas agrícolas y al final de cuentas con el objetivo de mantener la industria, ¿cómo se llama? Protegida. Si alguien tiene preguntas, comentarios, adelante, los puede ir escribiendo. Eh, por ahí dicen, mandarían la liga de asistencia. Sí, en eso estoy. Denme un minutito y se las comparto. Dice Inge Armando, ¿qué resultado podemos obtener de un análisis si se aplica una dosis fuera de la recomendación del formulador o lo indicado en la etiqueta? Bueno, depende de cuál es el plaguicida, en este caso que se aplicó. Como les mencionaba, puede que algunos se metabolicen o puede que se mantengan. Entonces, por algo los proveedores nos indican las dosis, que sugieren para la aplicación de estos. Si ya desde la aplicación estamos agregando más de lo que nos indican, pues evidentemente va a ser muy probable que excedan los límites máximos de residuos. Dice, gracias, dice Oscar Villaseñor, dice, hola, buena presentación. Pregunta, ¿los cloratos y percloratos son detectados en los multiresiduales? Bueno, depende de cuál es la técnica de extracción de estos. Hemos estado trabajando con algunas diferentes validaciones de métodos de extracción. Entonces, depende de cuál sea el plaguicida, puede que se incluya o no en ese análisis multiresiduos. Generalmente se realiza la extracción por una metodología diferente a la Ketchers. Ok. Mm, Dice, el análisis no distingue entre fruto orgánico o convencional. ¿Un fruto orgánico debe tener ausencia de cualquier residuo? Sí, el fruto orgánico no permite la presencia de estos plaguicidas, entonces es la diferencia. Aquí no lo separaríamos como orgánico o convencional, simplemente se reporta la cantidad de residuos que aparezca en el análisis. Perfecto. Si alguien más, tenemos espacio para seguramente una pregunta más. Si alguien tiene dudas, adelante. Ya también por ahí en el chat les colocamos la liga para que se registren. Por ahí estuvieron comentando si les íbamos a compartir la información. Como la presentación está siendo grabada, sin problema. Si ustedes lo solicitan, porque a veces se nos traspapelan tantos correos, si ustedes nos lo solicitan, sin problema les podemos hacer llegar la grabación. De igual forma, cuando yo les envío la constancia, ahí trato de colocarles el link donde ustedes pueden descargar descargar la presentación. Dice que se escucha feo, seguramente es por los audífonos. Comentaba, ¿ahí me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Ok. Sí, comentaba que muchos estuvieron comentando en el chat que si les íbamos a compartir la información, la grabación. Sí, sí se las compartimos. Cuando yo les mande la constancia, ahí voy a juntar la liga donde ustedes pueden descargar la grabación de la presentación o bien me la pueden hacer solicitar personalmente y sin problema se las hago llegar a partir del día de mañana.
Eh, Creo que ya no hubo preguntas. Entonces, Denise, pues te agradezco la presentación, te agradezco el tiempo. Un saludo para la química Graciela, para el químico Antonio. Agradecerles su participación y esperamos contar con ustedes, pues no solo en esta presentación, sino en muchas más. Sí, muchas gracias a ustedes, ingeniero, y gracias a todos por su atención. Ok, pues nos despedimos con eso y ya cualquier duda adicional nos pueden escribir. Que tengan una excelente tarde a todos. Gracias, buenas tardes.